Bueno, pues buenas noches y una vez más, esta es la segunda sesión de Cuando la mente miente. Y recapitulando lo que habíamos dicho, ¿cuántas veces nuestros pensamientos nos secuestran? De un pensamiento se genera una emoción y una emoción luego es cansadísimo. Por eso las personas que tienen depresión o que tienen ansiedad están muertas todo el tiempo de cansadas. ¿Por qué? No hay forma de contener tanta presión. El tener pensamientos recurrentes genera muchísimo estrés. Aunque no tengas un trabajo per se, aunque no seas una persona que esté empleada y que estés en tu casa o que tengas mucho tiempo libre, la carga de pensamientos son muy pesados. Por ahí había en Facebook, ¿no? Alguien que decía que sostuvieras un vaso. ¿Cuánto tiempo te gusta que no te pese el vaso? Un vaso con poquita agua. Los primeros 10 minutos a lo mejor no te duele el brazo, pero en media hora me platicas si te duele, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros pensamientos y con las emociones que surgen de esos pensamientos. Al final es una carga muy pesada. Y más si nos damos cuenta de que, como ya había comentado, no somos nuestros pensamientos y no son nuestras emociones. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. La semana pasada habíamos asignado que se observaran y que anotaran. Acuérdense que mi eslogan, lo que no se escribe no existe. Si no lo escribes, no te das cuenta que está ahí. Cuando lo escribes, se despliega así como un abanico todo lo que estaba en tu inconsciente. De ahí la importancia de estar anotando, de estar haciendo journaling o llevar una especie de diario, ¿no? Y eso que estamos haciendo, un mini diario en este curso de Cuando la mente miente. Entonces, la vez pasada, la sesión pasada, vimos la primera distorsión cognitiva, que es filtración. Eh, no se sientan culpables de ser una persona negativa. Todos los seres humanos, lo básico, nuestra pirámide básica, ese alma animal, por defecto de fábrica, así salimos, para estar viendo cualquier amenaza en el medio ambiente, ¿no? Hace 100, hace 200 años, cuando no había la tecnología de ahora y teníamos que salir a buscar nuestra comida, a ser granjeros o a buscar la comida tal cual, la materia prima para comer, teníamos que estar a las vivas de cualquier amenaza, de cualquier guerra o lo que sea. Ya no es el caso de ahora, pero así se quedó. Y entonces aquí la cuestión es salir de ese pensamiento tan básico y evolucionar en conciencia. Entonces, pues bueno, vámonos con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver otra de las distorsiones cognitivas o de distorsión de pensamiento. Espero que ya tengan ustedes sus documentos. Me gustó mucho la imagen y aunque está en inglés, pues es un juego de palabras, ¿no? Esta chica está haciendo yoga dice Judith, sí, la chica está haciendo yoga y está en una pose de yoga que se llama The Warrior Pose o la posición del guerrero, pero aquí le pusieron en el juego de palabras la posición del warrior o el preocupador o el preocupante, ¿no? Que está todo el tiempo, lo estaría haciendo bien, ¿y qué tal si todo el mundo me está viendo? Y de hecho, hago algo bien en la vida y empieza una serie de diálogos, una serie de historias que nos contamos que no son ciertas y que nada más nos terminan agotando porque la mente no descansa. De por sí es lo que hacen las mentes, pensar. Y si encima tenemos pensamientos de mala calidad, no vamos a llegar a ningún lado. Y el estar así, ocupados, en estar ocupados, ya sea que realmente tengamos una agenda muy apretada o que nuestra mente nos secuestre, de todas maneras no nos permite utilizar la parte prefrontal. La parte prefrontal o el córtex prefrontal del cerebro es el encargado de regular emociones, es el encargado de regular pensamientos, es el encargado de tomar decisiones, de recordar, de la calidad del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo quisiera preguntarles,
tienen una especie de adicción de pensamientos, porque llega un momento en que se salen de control y los pensamientos te controlan a ti. Y eso es una adicción. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, a mí me gusta mucho ilustrar las clases y aquí pues les presento a la mente de mono, o como decía el Maggid de Maestricht en la época de los Hasidim, ¿no? De cuando empezaron el movimiento del Hasidismo en el siglo XVII, por ahí, XVII, XVIII. Lo llama el Gaón de Maastricht la mente de caballo, porque es un caballo que te va jalando. No nada más es una mente de mono que va de rama en rama y no te deja tomar decisiones concretas, que puedes pasarte los años saltando de rama en rama, y ahora con los celulares peor, y ahora con el Netflix peor todavía, sino que encima el caballo te va jalando a donde él quiere, ¿eh? Entonces, de ahí la importancia de saber cómo pensar, reeducar. Uno de los eslogans que tengo es esa, ¿no? Desaprende y reaprende. Y en este caso, aprender a pensar. Y dice la caricatura, ¿y si me hago un trasplante de cabeza? ¿Ustedes creen que sea posible hacerse un trasplante de cabeza? Así ya de forma seria, ¿creen que se pueda? Pues, ¿qué creen? Que sí se puede recablear el cerebro, se puede reconfigurar el software, para que me entiendan. Sí es posible. Y es posible, pues, con el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es conciencia plena. Surge en otros países, pero lo trae Jon Kabat-Zinn a los Estados Unidos y lo hace ya una materia de estudio porque se da cuenta que con el mindfulness se producen muchos efectos buenos para el cuerpo y la mente. Se reduce el dolor crónico, por ejemplo. Quiero que sepan que en otro curso que estoy dando, el doctor Konstantin Korotkov, que es el especialista en medir la conciencia y en medir pensamientos y campos energéticos que tenemos el ser humano, nos dice que la mayoría de las enfermedades se generan en el sistema nervioso. ¿Les suena eso? ¿Les suena? Y como le decía Levana, ¿no? Una persona que está todo el tiempo en estrés, y no necesariamente que sea una persona ocupada, una persona secuestrada por sus pensamientos es una persona agotada, porque el estrés de los pensamientos te agota. Entonces, su sistema nervioso está comprometido y empieza la inflamación. Se generan enfermedades o enfermedades crónicas y pues, Haz Shalom, pues de ahí sigue el panteón, ¿no? Por ejemplo, dices tú, bueno, pero pues es que si me enfermo de un virus o de una bacteria, pues ¿qué tiene que ver con el sistema nervioso? Tiene que ver todo, porque entonces tu sistema inmune está comprometido y no te puede defender de la misma manera que serías efectiva si estuvieras en la respuesta de recuperación. Hay dos modos, el modo estrés y pánico o el modo de relajación, por su nombre en inglés. Ajá. Entonces, ¿bien hasta aquí? Bueno, ya lo he dicho yo esto en muchas clases, pero siempre que uno lo explica de manera diferente, se entiende de manera diferente, ¿no? Entonces, pues vamos con la que sigue. Esta la vimos la clase pasada, el rol del cerebro analítico. Como ya habíamos dicho, los cerebros es lo que hacen, es estar analizando. De hecho, ya ven que son como dos lóbulos, ¿no? Es un órgano binario, o blanco o negro, o bonito o feo, o arriba abajo, o fuerte o débil. Todo el tiempo estamos clasificando, analizando, y es lo que hace el cerebro por defecto también. Entonces, ¿cómo callar ese ruido? Pues antes que nada, hay que darnos cuenta de que nuestros patrones de pensamiento terminan siendo repetitivos. Simplemente ponte a pensar, algún pensamiento que hayas tenido el día de hoy, que tuviste el día de ayer, que tuviste el día de antier, que tuviste la semana pasada o el mes pasado o el año pasado. Se repite constantemente porque no nos damos cuenta. De ahí la relevancia de aplicar estas técnicas
de terapia cognitiva conductual que con mucho gusto les comparto, ¿no? Y aunado con el mindfulness te ayuda a calmar esa mente, por eso la práctica del ejercicio de la hoja blanca no está en la página de mindfultransformation.org, no la he subido, se las voy a subir. En algún momento tengo que subir todas las prácticas meditativas o todas las prácticas autocontemplativas. Yo sé que es difícil y si no lo han hecho, más difícil se les va a hacer y les van a ir dejando, ay, pues después, porque es algo incómodo. Es como dar el pésame, es algo incómodo, pero se tiene que hacer. De la misma manera, pésame decirles que tendrán que descargarse su ejercicio de los 5 minutos de la hoja blanca, observarse y van a observar a ese caballo que se quiere levantar, que ya le dio comezón, que me pica acá, que ya me duele la espalda, ay, pero es que tuve un día largo. Y así va a empezar el diálogo. No puedo, no quiero, no me gusta. Es parte del proceso. Obviamente, vamos diciéndole al cuerpo, ¿qué crees? Aquí el que manda soy yo, con conciencia plena. Porque si estás en tu celular y estás en tu televisión, olvídate, ya la tienes perdida. Entonces, más tiempo de calidad contigo y para ti y menos tiempo la distracción. Y no es que esté mal ver televisión, lo que está mal es vivir pegado a una computadora, ya sea el teléfono o la pantalla de televisión, además de la calidad de los programas que estamos viendo. También eso es bien importante. Si tú ves en tu día a día CSI o la otra que tanto me gustaba, La Ley y el Orden, y ves que este mató a este y que después le cortó la cabeza y que después llegó la policía y que los metieron todos a la cárcel, aunque hayan metido a los malos a la cárcel, aquí se queda todo lo negativo y entonces vas a estar viendo todo el tiempo inconscientemente vas a tener eso metido en tu cassette o en tu software. Entonces, recuerden que es reenfocar la atención, que es lo que hicimos la semana pasada, es acallarla, por así decirlo, porque recuerden que las mentes siempre piensan, pero es autoobservación, que es el ejercicio de la hoja blanca, y después reenfocar la atención. Es decir, si yo la semana pasada estuve viendo cosas negativas, ¿con qué las voy a sustituir? Un ejemplo, está lloviendo, no, está nevando porque vivo en Nueva York, ¿no? Está nevando, ay, qué horror, está horriblemente frío, está mojado afuera, yo no salgo, yo ya no salgo, día horrible, mejor me meto a la cama y que se termine el día. Esa sería una filtración cognitiva. ¿Con qué la voy a sustituir? Dejo de ponerle atención porque podría ser cierto, pero le dejo de poner atención a esto y me enfoco en otra cosa que lo pueda reemplazar. Ay, qué padre vivir en Nueva York. ¿Cuántas personas quisieran estar aquí? Además, recuerdo cuando yo odiaba el calor. Ay, qué bueno que no estoy sudando a chorros como antes. Ajá. Y entonces le das la vuelta y es completamente otra cosa diferente. Voy bien hasta aquí, necesitan que pauses, mucha información que voy dando. ¿Todo bien? ¿Sí? Adri, No, Adri, ahí muy estoy. bien, gracias. Sí, nomás háganme así con sus Muy bien, deditos. Mora. Angélica, como dice Jajá Manillar, cabecitas, cabecitas. Ya se la estoy copiando, ¿eh? Bueno, entonces esos pensamientos adictivos de alguna manera es estar en nuestro propio Egipto. Y muy me temo que no nos habíamos dado cuenta y que apenas nos estamos dando cuenta con esto del mindfulness, que los pensamientos los tienen secuestrados. Es el secuestro amigdalino, por cierto, así se llama en psicología. Y bueno, me gustaría presentarles a los que no han tomado cursos conmigo lo que es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto se encuentra en su mayoría en la parte de atrás de la cabeza. Por defecto, porque es donde estamos cuando no estamos haciendo nada. Por ejemplo, cuando estamos manejando, realmente tu cabeza está en la Lalandia, no sabemos dónde, pero no estás ahí. Cuando estás viendo la tele, estás en esta zona, por defecto, distraído.
por defecto, distraído, no estás haciendo precisamente nada. Si estás haciendo una operación matemática, entonces estás en tu lóbulo frontal porque estás haciendo un proceso mental, estás tomando decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o estás atrás o estás adelante, en pocas palabras. Adelante, recuerda, aquí en este córtex prefrontal son los procesos de emociones, es decir, aquí se regulan las emociones, aunque se gestan en otro lado, aquí las regulas. Si te sientes triste, por poner un ejemplo, aquí es donde te dices, ¿triste por qué? Está esta y esta y esta evidencia de que no hay razón para estar triste, ¿no? Aquí es donde se regula esa reactividad emocional de que me como al otro, o de que me siento apachurrado luego, también eso es reactividad emocional. En esta parte están las tomas de decisiones, está la memoria, también los procesos de memoria. Del lado izquierdo están las zonas de la felicidad. Y si tú estás distraído, comprobadísimo, por cierto, comprobadísimo. Se gesta ansiedad y depresión en personas que están todo el tiempo en el modo automático. Entonces, los celulares, el estar todo el tiempo en la tecnología es peligrosísimo. Y esas personas que le dan tablets a los niños, a mí en lo particular me llena de miedo porque ¿qué tipo de adultos van a ser? Les recomiendo, les pido, les aconsejo que dejen sus celulares en la noche, de plano que los dejen en otro cuarto. Yo dejo mi celular en otro cuarto y nada más escucho la alarma. No les digo a qué horas, ese es secreto. Nomás dejo la alarma prendida para que me despierte, porque de plano mi teléfono ya es 5G y aparte de la distracción de estar dale y dale y dale al teléfono, en algún momento te tienes que arrancar de él, ¿no? Entonces, regálate la pausa de descansar de ese ruido mental y regálate el ejercicio de utilizar tu córtex prefrontal, porque ahí está la salida del Matrix. Ajá. Y además, pues a recablear ese cerebro. El cerebro está adicto a estar distraído, adicto a las hormonas del estrés, que es el cortisol, que se verá en otro curso, pero así, rapidito. Aquí está. Cuando no estás en esta parte prefrontal, pues estás en la de atrás. Angélica, seguramente a ti te gusta mucho esto, que eres doctora. Bueno, después tenemos un sistema que sale del tallo, que se llama sistema reticular activador ascendente, que es lo que le decía a Yela, la que me tocó platicar hoy en parejas, ¿no? Es decir, si estás embarazada, nunca notas nada, pero si estás embarazada, de pronto, ¡pum!, empiezas a ver gente embarazada por donde quiera. ¿Ah, no? ¿A poco no? Si yo les digo ahorita, hacemos un ejercicio de meditación y les digo, no pienses en un elefante blanco, no pienses en un elefante blanco, pero no pienses en un elefante blanco, ¿qué creen que van a terminar pensando? Un elefante blanco. Y además, al terminar la sesión y mañana al día siguiente, van a empezar a ver elefantes blancos. ¡Ay, mira! No sé qué. Y no lo habían visto antes, ¿eh? Muy posiblemente ni siquiera lo habías visto. Entonces, quiero que me digan, por favor, ¿qué van a ver si están todo el tiempo dale y que te dale y que te dale en lo negativo? Y va a hacer esto, y es que la guerra, y es que los malos de aquí y los buenos de acá, y es que los que se vacunaron de aquí y los que no se vacunaron de acá, y es que nos vamos a morir todos, o es que independientemente de lo que crean, el estar en modo negativo y miedo, pues nos va a dar más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, ¿no? Es muy importante trabajar en lo que creemos y en cómo vemos una situación. A nadie nos gusta estar ahorita en la situación pues, de pandemia a nivel mundial, porque los países, unos más, otros menos, todos nos hemos visto afectados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar esa negatividad que sale de todo ese atole? Pues confiar en que nuestro sistema inmune nos va a ayudar en caso de que nos enfermemos, de que esto va a pasar muy pronto, en de que se han suscitado cambios muy importantes a nivel mundial, como por ejemplo las clases en línea, que hoy por hoy ya nos hemos unido con diferentes personas de diferentes nacionalidades y eso es increíblemente hermoso. Realmente hay gente en mis grupos que amo
y que no conozco físicamente y sin embargo nos sentimos así de unidos. Entonces, hay muchas cosas buenas que han surgido de eso malo y eso es lo que hay que atesorar, ¿no? Lo bueno que ha salido. Déjenme leer los comentarios. Sí, dice Angélica, nosotros nos unificó muy bonito como familia con mis hijos. Claro que sí. Entonces, aquí tenemos esta lámina que dice creencia. Tenemos una creencia. Digamos que no soy bueno para los idiomas. Entonces tienes un pensamiento, soy malísimo para los idiomas. Entonces le pones atención a eso, a todas las fallas que has tenido en los attempts, ¿cómo se dice? En los intentos de aprender un idioma, le pones atención a lo que puede ir mal y después inevitablemente te encuentras con la evidencia y dices, ya ven. Otra muy particular es que es con lo que se relaciona la siguiente distorsión cognitiva de hoy. Tiene que ver con poner una regla a todo, ¿no? Los hombres todos son iguales. Y ya, entonces seguimos viendo más hombres malos en la vida porque pues eso es lo que creemos, ¿no? Bueno, entonces vámonos con la siguiente. Esta lámina la habíamos visto la clase pasada, los centros de miedo, que es este botoncito que es una especie de detector de fuego, una especie de detector de peligro. Después de que ya se nos quedó en la cabeza grabadísimo por hábito cierto miedo, digamos que, no, pues es que tengo 50 años y ya nadie me va a contratar. ¿Sí? Es tu miedo recurrente. El tamaño de la amígdala se hace de pronto más grande y entonces de ser un tamaño normal, crece. Quiere decir que se produce más miedo y además es altamente irritable. Oyes un ruido y saltas de aquí al cielo. ¿Sí o no les ha pasado? Precisamente típico, terminas de ver una película de miedo y no quieres ni apagar la luz porque saltas a la cualquiera, dices, no, 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 no. Entonces, imagínense, ¿no? ¿No se escucha, Lulú? ¿Los demás sí escuchan? ¿Sí? Ah, Lulú, apaga tu cámara entonces para que puedas tener el sonido. Qué maravilla es el darnos cuenta de que, como le digo yo, ya ven, o sea, no estamos locos, o sea, simplemente es que tenemos que aprender cómo funciona nuestra mente y miren, se hace la magia, se abre la luz y dices, bendito Dios que todos estamos en el mismo barco y que además alguien pensó en cómo salir de esta situación. Entonces recuerden eso, la amígdala tiende a crecer con pensamientos recurrentes de miedo y es altamente irritable. Y bueno, recuerden que cuando uno está haciendo la práctica de mindfulness desde un punto de vista neutro, que es lo que hace el mindfulness es eso, no etiquetar, no juzgar. Si estás viendo que tienes miedo o que tienes pensamientos de miedo, pues sí, ¿saben qué? Sí. Si lo suprimes o lo reprimes, viene desde abajo, chequen la lámina, viene desde el iceberg de abajo y te da como un martillo así, ¡pam! No se puede ir al subconsciente. Tienes que hacerlo consciente. Ese es el trabajo de mindfulness, ese es el trabajo de observación. Pero si estás ocupado en tu trabajo, muy justificado, pero si estás ocupado en tu trabajo, en tu celular o estando ocupado con tu vida, en tus estudios o lo que hagas, entonces no lo vas a poder ver. Y está ahí, ¿eh? Pero no lo vas a poder ver. Por eso insisto, práctica, práctica, práctica. Así como trabajamos en nuestros cuerpos y vamos al gimnasio, hoy vamos al gimnasio en mi caso, ¿verdad? Hay que trabajar en nuestro desarrollo personal. Es un trabajo que es así como que súper urgente, es urgente hacer esto, urgente. Obviamente también la espiritualidad, ¿no? Que va de la mano con este trabajo de desarrollo personal, conectar con el creador, pero también conectar con nosotros mismos para poder hacer ese trabajo de conexión con una fuerza suprema y además con nuestros semejantes. Por eso hay que trabajar primero en las midot
o en nuestros rasgos de personalidad. Déjeme ver. Entonces, el trabajo de mindfulness es hacer consciente lo inconsciente. Y bueno, también esto lo vimos la lámina pasada, pero yo lo repito y lo repito porque cada vez que lo repito suena de manera diferente. Una vez que ya empecé a allanar y a aflojar la tierra, vuelvo a sembrar las semillitas y esta vez se ve de manera diferente y pegan las plantitas de manera diferente. Observar, pausar y reenfocar su atención. Hicimos el ejercicio de la hoja blanca, podemos hacer otro sobre respiración. Voy a buscar ahí entre mi baúl a ver qué otra meditación de mindfulness tengo. Tengo muchas. Entonces es observar cómo estamos respirando, enfocarnos en nuestra respiración, nada más, sin esperar nada, nada más observando, observando, observando cómo entra. Ya los iré yo guiando y reenfocar la atención. Cuando estás haciendo estos momentos de meditación o de mindfulness, estás aquí, en tu córtex prefrontal. Vas escribiendo como un USB, vas escribiendo esa zona que antes no estaba muy transitada, vas escribiendo conexiones neuronales hasta que se empiezan a hacer, activando esas neuronas hasta que se empiezan a hacer conexiones neuronales. Y entonces vas a estar más en el momento presente, vas a poder tener una mejor memoria, vas a poder tener mejor toma de decisiones, vas a estar más autorregulado, etcétera, etcétera. Porque si no, te jala la mente de caballo y te vas en automático. Y hay por ahí, momentos de trabajo cognitivo. Ahora, esta lámina era una chica en posición de loto. Nosotros no meditamos en posición de loto. Nosotros nos sentamos en una silla sin cruzar los pies, sin cruzar las manos, simplemente palmas hacia abajo o hacia arriba, porque no es mindfulness nada más, ¿no? Y simplemente así como estamos en una silla, recargarnos en la silla y empezar a ir hacia adentro, hacia el mundo interior y a conocernos, porque a lo mejor no nos conocemos. Y como ya habíamos dicho en el taller en el tallercito de las ventanas de Johari y de diseñando tus sueños y tus metas, nosotros no nos vemos como nos ven los demás. Entonces es importante el autoconocimiento, el conocernos, porque una vez que observas quién has estado siendo, podemos hacer las modificaciones correctas. ¿Cómo voy a saber qué tengo que cambiar si no sé qué tengo que cambiar? Para empezar. Y bueno, pues ya por último, dos trabajos, el trabajo de silencio y el trabajo cognitivo, es decir, apuntar. No es nada más abro mi documento en la computadora y lo relleno. Yo pude haberles hecho el documento para rellenar en computadora. Aquí el ejercicio es imprimir, tocar, hacerlo tangible y escribir qué calidad de pensamientos estoy teniendo. Y entonces, ya que los veo plasmados en la hoja, puedo decir, quítale de aquí, súbele de acá, súbele la bastilla, cortar las mangas, etcétera, etcétera. Así que, pues eso es todo y de eso se trata este taller, ¿eh? Es trabajo práctico de silencio, que posiblemente sea el que más nos cueste trabajo y al final del día, de preferencia, ya que se fueron todos tus pendientes, es la tarea de escribir en nuestras hojitas de trabajo cómo nos vimos, qué fue lo que se presentó, ¿no? Así que, ¿cómo ven? Preguntas, comentarios. Recuerden que es paso a paso, un paso a la vez, ir practicando. Y pues ya está. Voy a cortar la grabación hasta aquí para preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Así que esta fue la segunda. No, un momentito, espérame tantito. No hablamos de la segunda distorsión cognitiva. No tengo aquí el documento. Lo tienen ustedes. El documento habla sobre generalización, así se llama el segundo. La semana pasada vimos filtración
Ay, muchas gracias, Ubaldo. Buenas noches. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Si entraste tarde, por eso estoy haciendo las grabaciones. Ya las subiré. Esther, buenas noches. No los había visto. Cuando estoy presentando, no, luego no veo quién entra, quién sale. Entonces, la semana pasada vimos filtración, que es el estar viendo todo en negativo. Esta semana, el día de hoy, estamos viendo sobre generalización. Levana, ¿tienes el documento abierto en computadora? Pregunto yo. Que me pudieras apoyar. Te hago co-host, te hago Yo lo tengo, Lea, si quieres te apoyo. presentadora también, que me puedas ayudar, porque ahí vienen ejemplos. Sobre generalización, habla de que yo aplico una regla de vida para todos los escenarios. Lo que les decía, ¿no? Pues como me tocó alguien infiel en mi vida, todos los hombres son iguales y yo ya no creo en nadie. Sí, Lulu, por favor, si tú pudieras, nada más que te tengo que hacer host te tengo que hacer, ¿cómo se dice host? Te tengo que hacer Anfitrión. administradora de la sesión. Ya estás, Lulu. Ajá, anfitrión. Muchísimas gracias. Que puedan desplegar el documento porque ya no lo tengo aquí. Para que veamos la definición de sobregeneralización y después unos ejemplos. A tus órdenes, Lulu. A mí me apasionan estos temas, déjenme les digo. ¿Lo leo, maestra? Me apasionan estos temas, la mente humana, cómo somos tan maleables y cómo podemos cambiar tan fácilmente si así nos lo proponemos, ¿no? ¿No, Lulu? Bueno, sí, ya lo en lo tengo. que está Lulu, simplemente cada quien piense en una regla que ustedes hayan pensado. Ay, muchas gracias, Angélica. Piensen en una regla que ustedes ya hayan dicho, no, es que como en Nueva York hace mucho frío y neva, el clima es horrible aquí y en todos lados hay lugares horribles. Pudiera ser algo que nos mentimos, porque ni siquiera es así, ¿no? Incluso, aunque una cosa pudiera ser así, no aplica en todos lados, o sea, no hay que verlo así. ¿No está Lulu con el documento? Ya lo tengo. Ay, bueno, sí, déjenme verlo en mi teléfono, pues lo tenemos en el teléfono. Déjenme verlo en mi teléfono, lo despliego y con mucho gusto ahorita lo vemos. Ya lo tengo. Déjenme ver en el documento que nos hizo favor de enviar Shoshanita. No veo, aquí está. Dice, sobre generalización, cuando se asume una regla para todas las experiencias a raíz de un evento. Me acuerdo que, por ejemplo, Levana nos comentó algo en las primeras clases de diseñando, ¿te acuerdas, Maralita? Que nos había dicho, no, pues es que yo una vez intenté de abrir un negocio y mi partner, ¿cómo se llama? Mi pareja, mi socio, me jugó chueco y se fue con el dinero. No, ya no quiero emprender. Esa es una sobregeneralización. Es aplicar lo que te pasó aquí en otro escenario que ni siquiera ha pasado, ¿no? Otros dos ejemplos. No tengo suerte en el amor, lo que les decía, porque tuve un fracaso. Entonces me engañaron, me lastimaron y así se va a perpetuar. Eso es lo que tú asumes. Pero ahora sí que, ¿qué pasaría si fuera bien? Luego, nunca podré hablar en público porque tuve un ataque de pánico la última vez que lo intenté. Y sí sale bien. ¿Sabían que cuando yo me gradué de la universidad, esto me recuerda, cuando me gradué de la universidad y me gradué, es que serás, hace como unos 10 años, ¿sabían que me empezó a dar la tartamudez en el discurso frente a todos los directivos de la UNAM? Imagínense, y estaba yo al borde de las lágrimas porque no podía hablar en público. ¿Verdad que no, como que no checa con quién? Porque es eso, ¿no? Darnos chance de saber, ok, ver los fracasos como una lección de vida. Ok, no se dio, no se pudo, pero no por eso tiene que ser así. La próxima vez que lo haga, lo voy a hacer de mejor manera y va a salir mejor.
¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia previa. Como yo ya la regué, ya tartamudeé y casi me pongo a llorar en mi discurso de graduación, les prometo que no me vuelve a pasar, porque entonces ya sé qué se siente, ya sé que puede ir mal o bien, ya lo tengo el escenario vivido y ahora puedo agarrar mis tijeritas, cortar de aquí, remendar de acá, etcétera. Oigan, qué bueno que me acordé que faltaba hablar de lo principal, ¿no? Pero ¿a poco no es rescatable hablar, regresarme un tantito y meter otros elementos para poder entender nuestra psique? ¿No? Bueno, ahora sí, me despido en la grabación y ahorita los veo en preguntas y respuestas. Muchas gracias y que la practiques bonito en tu próxima semana.